Bendiciones, shalom a todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este programa YouTube, Casa de Israel 777, donde usted podrá y tendrá acceso a poder ver nuestros videos, nuestras enseñanzas, que con mucho amor nosotros la traemos hacia ustedes, hacia los que están en el santuario y a ustedes que también nos ven a través de esta bendición que tenemos de la tecnología. Amén, que aunque estemos lejos, estamos cerca. Bendito sea el Eterno. Y siempre empezamos diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivó Mahuteo Leolam Baet. Escucha, Israel, nuestro Dios uno es, y bendito sea su nombre y su reino glorioso desde ahora y para siempre. Amén. Somos la comunidad hebraica, comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel, trayendo un mensaje de la restauración de las raíces hebreas y regresando nosotros a nuestra verdadera identidad. Como dice la Escritura en Romanos 11:17, hemos sido injertados en ese árbol del olivo, donde nosotros ahora somos herederos, bendito sea el Eterno, de los pactos y las promesas y de esa rica savia que es la Torá, la palabra del Eterno que nos alimenta por siempre. Y decimos todo en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Esta parashá, Toldot, la palabra Toldot, que quiere decir en hebreo generaciones, quiere decir linaje, descendencia. Y qué más lindo que usar esta palabra, esta parashá, Toldot, generaciones, cuando la Biblia habla de descendiente, de linaje, como Gálatas 3:29. Si alguno está en Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham es, y descendiente de Abraham y heredero de las promesas. La Torá habla en todo tiempo de lo que es linaje, descendencia, bendito sea el Eterno. Y así comienza la Torá hablando en Bereshit, en el libro de Génesis 25, verso 19, Belek, Toldot, Isaac, Ben Abraham, Abraham, Jolit, Ek, Isaac, que quiere decir, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Es muy lindo y entender esto, cómo comienza con la genealogía de la generación de Isaac, pero que Isaac también es el hijo de Abraham, la promesa. Y así también comienzan los 4 evangelios diciendo, y de esta manera en Mateo, el libro de Mateo 1:1, diciendo, esta es la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y en esta hora queremos hacer una tefilá, amén, una oración, bendito sea el Eterno, para que tanto ustedes que están detrás de las cámaras y escuchando esta palabra a través de estos medios y aquí en el santuario, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, pueda traer discernimiento, entendimiento, lo que se llama, lo que es Binah, entendimiento, Da'at, conocimiento, Jomá, sabiduría, en todo con respecto a la Torah, Padre, en este Shabbat precioso que tú has santificado y tú has bendecido desde la fundación del mundo, ante la fundación del mundo, te pedimos, Señor, que nuestros levanot, nuestros corazones sean abiertos, Señor, para entender tu bendita Torah, tu bendita palabra en esta hora, que todos los que están aquí y están escuchando este CD, Padre Santo, sean bendecidos por el poder de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu, trayendo paz en sus mentes y sus corazones, sabiendo que tú eres el Elohim Gadol, el Dios grande y poderoso, que tú, Señor, conoces todo, el pasado, el presente y el futuro, Padre, y que nada en este mundo acontecerá sin el permiso tuyo, porque tú eres eterno, Adonai, el Rey, el Melech de Israel y el Melech de Haolán, el Rey de las naciones, para la gloria y honra de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Padre, Toda Rabá, gracias por este espacio de poder aprender, Señor, de tu bendita Torah. Amén. Por ejemplo, el libro de Mateo nos revela 2 cosas de la generación de los padres de Yeshua, con un propósito importante. La Biblia dice en Mateo 1 que Yeshua es hijo de Abraham y hijo de David. De alguna manera, Abraham y David son padres genealógicos y generacionales del Mashiach de Israel. ¿Por qué? Número 1, por ejemplo, la Biblia comienza en el libro de Mateo diciendo, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12, allí hasta el verso 14 hay una promesa, hablando acerca del verdadero Mashiach. Aunque Salomón fue un ungido, como David lo fue, está hablando obviamente acerca del Mesías. Por ejemplo, dice allí 2 de Samuel 7:12,
cuando tus días lleguen al término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu cera es de tu linaje, de tu simiente, para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, bendito sea el Eterno, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. ¿Y cómo empieza Mateo 1:1? Yeshua, hijo de David. Ahora, ¿hay en parte la profecía, hay un cumplimiento verdadero? Obviamente sí, porque Salomón edificó una casa para Yahweh, el eterno bendito, nuestro Elohim. Pero Yeshua también dice en Juan 2:19, destruí este templo y en 3 días yo lo levantaré. Salomón está edificando una casa de material, pero que la Shejinah del Eterno mora en ella. En cambio, Yeshua está diciendo que nuestros cuerpos serían la vivencia de ese espíritu, del espíritu de Elohim. Bendito sea el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿por qué hijo de Abraham? Porque también el Eterno le hace una promesa a Abraham. Isaac, obviamente, es parte de este cumplimiento, pero espiritualmente estamos hablando de, obviamente, de Yeshua. Génesis 12:2. Y yo te haré una gran nación, y yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás tú bendecido, y yo bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Y dice Gálatas 3:16, de esta manera, Gálatas 3:16. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es el Mashiach. Amén. Bendito sea el Eterno. Y en Marcos 1:1 dice, el principio de las buenas noticias de Yeshua HaMashiach, el hijo de Yahweh. Aquí podemos ver, bendito sea el Eterno, que Yeshua es hijo de Abraham, hijo de David y hijo de Yahweh. Amén. Desde el punto de vista celestial es hijo de Yahweh. Desde el punto de vista generacional, hijo de David, hijo obviamente de Abraham. Y sabemos que Miriam, como se dice en el hebreo, dio a luz al Mashiach de Israel. Pero Miriam, ¿de qué casa es descendiente? Ya lo sabemos. El Evangelio de Marcos destaca 2 cosas que se dice en hebreo Meir. Yeshua es el Mesías, 1. 2, es el hijo de Yahweh. En Lucas 1:1 dice, dado que ya muchos han puesto mano en componer narración acerca de las cosas en nosotros plenamente confirmadas, según nos ha transmitido los que desde el principio testigos oculares y servidores fueron de la palabra. Lucas nos transmite también 2 cosas. La preexistencia del Mesías a través de testigos oculares como los profetas, y también que estos testigos fueron servidores de la palabra de Yeshua. En Juan 1:1 vemos el cuarto evangelio. En el principio, en el Bereshit, era el Dabar, la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Y 2, verso 2, él era en el principio con Yahweh. El apóstol Juan nos revela 3 cosas: que Yeshua es la palabra, que esa palabra es el Hijo también, y que esa palabra y ese Hijo es también Yahweh. Y aquí entramos en lo que vamos a redactar esta parashá importante, porque hay varios temas importantes. ¿Por qué Jacob, si fue bendecido por Isaac, busca otra bendición a través del ángel? Vamos a mirar a través de esta parashá bendiciones. El Eterno le da a los 3 patriarcas 3 bendiciones. A Abraham le da una bendición, a Isaac le da una bendición, y Jacob. Son 3 promesas sobre los patriarcas. A Isaac, por ejemplo, le dice en Génesis 26, versos 3 y 4. Amén. Bereshit 26, 3 y 4. Reside en esta tierra y yo estaré contigo.
Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Fíjense que estas tierras serán para los herederos de Abraham, Isaac y Jacob, no para los filisteos. Como Palestina siempre está reclamando que esa tierra le pertenece a ellos. Ustedes están viendo por la Torá que esa tierra le pertenece a los herederos de Abraham. Amén, aleluya. Amén. Dice el verso número 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dice a Isaac. Vamos a ver qué le dice a Jacob ahora. Génesis 28:13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjense otra vez. Verso 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. El Eterno le da a Isaac una descendencia como las estrellas del cielo. Pero a Jacob le da una descendencia como el polvo de la tierra. Sin embargo, a Abraham le da las dos descendencias, tanto como las estrellas del cielo como la arena del mar. En Génesis 22:14 dice allí, el verso 15, y el Malach de Yahweh, el ángel del Señor, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Así que bendito sea el Santo de Israel. En Génesis 15:5 vuelve a decir, y el Señor lo llevó fuera y lo dijo, ahora mismo mira al cielo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Vamos a observar de esta promesa que el Eterno le está dando a Abraham dos cosas. Primeramente, ¿qué representa las estrellas del cielo? Las estrellas del cielo representan la descendencia de Abraham a través de la fe, llamada la descendencia celestial. Así como hay un tabernáculo, un mishkan terrenal, hay un mishkan celestial, hay un templo celestial. Ahora, la arena del mar representa la descendencia terrenal, que es a través de la cera, de la esperma, que viene a través de los padres. Y la bendición de Isaac, esta proviene del Padre, es una bendición de prosperidad en todas las áreas. Ahora bien, lo que quiero decirle, y yo quiero que ustedes entiendan, es que cuando se habla de las estrellas del cielo, se habla de una descendencia celestial. Y cuando se habla del polvo de la tierra, se habla de una descendencia terrenal. Hay dos descendencias corriendo. La terrenal pasa a ser celestial, pero la celestial es celestial. A través de la fe son injertadas las naciones, a través de la fe en Yeshua, son descendientes de Abraham, como dice Gálatas 3:29, ¿verdad? Y pasan a tener salvación. Pero hay una descendencia terrenal también, y nosotros debemos aprender de esto. Ok. Lo que aprendemos de esta parashá, que se llama Toldot Generaciones, es que Isaac desata una bendición, bendito sea el Eterno, sobre Jacob. Y ahorita vamos a hablar de Jacob y de Esaú, o de Esaú, como se conoce. Y vamos a hablar de misterios también, de revelación. Pero yo quiero decirle que en Bereshit, aquí en el libro de Génesis 27:27, en esta parashá dice lo siguiente. Abran sus Biblias en Génesis 27:27. Bendito es Adonai que nos da el agua. Amén. Él se acercó y lo besó. Isaac olió su ropa y bendijo a Jacob con estas palabras: mira, mi hijo,
huele como un campo que Yahweh ha bendecido. Así que Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, y grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano, los hijos de tu padre te tengan, que te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Wow. Qué palabras. Pero recordemos que Yeshua en la escritura es llamado también Israel. En Oseas 11:1, Mateo 2:15, Isaías 49, versos 1 al 16, Isaías 42, versos 6 y 7. Entonces, aquí podemos ver la bendición que Isaac desata sobre Jacob. Es una bendición espiritual corriendo a través de los patriarcas. Pero Jacob no se conformaba simplemente con lo que estaba escuchando la bendición de Isaac, sino que Jacob va más allá a arrebatar una bendición especial. Eso es lo que tú tienes que ser, Israel. Israel, no te conformes donde estás, tienes que avanzar, tienes que continuar, tienes que buscar, batallar la bendición. Hay uno llamado el Satán. Satanás es llamado el contrario, el que viene a robarte la bendición, tu matrimonio, tu casa, tu herencia, viene a robarte todas estas cosas. Pero Israel es el que pelea en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Israel es el que busca la bendición. Tú tienes que tomar el malaca, el ángel, y decirle: no te suelto hasta que tú bendigas, aleluya, mi simiente, bendito sea el Eterno. En Génesis 32:26, allí vemos la lucha de Jacob con el malac, con el ángel. Y el ángel, otras versiones dice, y el hombre dijo: déjame ir porque ya rompe el día, o porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir si no me bendices. ¿Acaso Jacob no había recibido bendiciones de parte de Isaac, que portaba la bendición? Había recibido múltiples bendiciones. Allí también en Génesis 28, cuando tuvo el sueño de la escalera, el Señor lo bendice con su herencia, su simiente. Pero el hombre le preguntó al ángel: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Cree usted que el ángel no conocía el nombre de Jacob? Pero el ángel le hace esta pregunta, parece una pregunta tonta, pero no, Dios sabe lo que está haciendo. Como cuando el Eterno habló con Adán en el huerto: ¿dónde estás, Adán? ¿Crees tú que no sabe Hashem dónde está Adán? ¿No sabes tú lo que Caín había hecho con Abel? Amén, amén. ¿Verdad? ¿No crees tú que Dios sabía lo que estaba pasando con la torre de Babel, que dijo: descenderá, vamos a descender a ver qué está sucediendo? Él lo sabe todo, él le da vista en los cielos, en la tierra, en todas partes. Amén, amén. Su presencia, su Shekinah, su Caboz, su Tefiré está en todas partes. Amén, aleluya. ¿Cuánto bendicen su nombre? Amén. Aleluya. Entonces, dice: desde ahora ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Jacob le pidió: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo allí. Sí, parece esto como un estado de secreto, ¿verdad? El ángel le pregunta el nombre de Jacob y Jacob lo revela, o se lo dice. Pero ahora Jacob dice: yo quiero saber quién tú eres. Algunas personas dicen que fue el ángel que peleó fue con el ángel de Saúl. Pero mi amado, ¿el ángel de Saúl puede bendecir a Jacob? Aquí se ve una estatura espiritual mucho más elevada de lo que pueda hacer un ángel común. Mi alma alaba al santo Dios de Israel. Es alguien que tiene un poder para bendecir. Es alguien que tiene ese poder para poder bendecir a otro. Aleluya. Los ángeles son portadores de bendiciones porque Adonai la da. Los ángeles son portadores de bendiciones, traen bendiciones, ministran, nos guardan, pelean a favor de nosotros. Pero este Malak específico, especial, dijo: yo te bendigo. Y lo bendijo allí.
Bendito sea el Eterno. Así que Jacob toma las bendiciones patriarcales y toma las bendiciones también que vienen celestiales. En Génesis 25:23, Bereshit 25:23, regresamos a esta porción y dice, Shene Gojim bebineja, ¿verdad? Hablando ahora de dos de las naciones que hay en tu vientre. Rebeca siente una lucha dentro de su vientre, pero ella ni tan siquiera sabía que habían gemelos dentro de su vientre todavía. Entonces ella dice, tengo que ir a consultar a Adonai para que me muestre, me revele qué está sucediendo dentro de mi ser. Algunos sabios de la Torá dicen que Rebeca iba a ser la madre de las 12 tribus de Israel, pero que por sus quejas de su embarazo, Dios decide entonces que sean las 4 esposas de Jacob los que tuvieran las 12 hijos de Israel. Pero ella tenía una lucha. Ushnei, Leumim, Mimeyaha y Aparedú, y 2 pueblos de tus entrañas se separan. Pero termina diciendo más adelante, pero el mayor servirá al menor. Ella fue, Rebeca, a la escuela de Shem y Eber. Según el libro de Asher y según el Midrash, cuenta que Shem y Eber tenían una escuela de profetas, una escuela de entrenamiento profético. So ella llega allí a consultar al Eterno a través de estos profetas. Y estos profetas le dicen, ¿tienes gemelos? ¡Ay, yo no sabía esto! Y dice, y están luchando. La bendición realmente le pertenecía a Jacob. Pero como estaban en la misma bolsa y estaban unidos, a la hora de salir donde se forma el problema, yo voy a ir más suave. Porque yo voy a entrar... ¿por qué esto? Dicen los Midrash, que son los libros más antiguos, que redactan cosas así. Dicen que cuando Rebeca pasaba por una escuela, una yeshiva, estudia la Torah, dice que sentía como que el vientre se movía hacia correr la escuela. Dice que era Jacob como que quería correr dentro para estudiar Torah. Y cuando pasaba por una casa idólatra era Esaú el que se movía a correr. Bendito sea el Eterno. Y todos sabemos que, bueno, Esaú llegó a ser un gran cazador. Esaú fue el que mató a Nimrod, el que estaba reinando sobre el imperio. Y vamos a estudiar también por qué Jacob prepara un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque la tradición en Israel era preparar un plato de lentejas cuando alguien había muerto. Y esto se trata de que Jacob había regresado con 15 años de edad del entierro de su abuelo Abraham. Entonces, en el entierro de Abraham, Jacob estuvo presente, pero Esaf andaba de pelea, había acabado de pelear contra Nimrod. Y obviamente vamos a estudiar también más adelante cómo Esaf representa las cosas materiales de este mundo y cómo Jacob representa las cosas celestiales y el reino por venir. Así fue el llamado de Esaú. Nos dice la porción semanal de esta semana, que dice que la vida estaba dedicada a cosas vanas, la vida de Esaú, ya que si analizamos las características de los 2 hermanos, solamente se le llama a Jacob en el Pasuk, en el verso 27, Be Jacob Ishtam. Esto quiere decir, pero Jacob era un hombre íntegro. Amén. Esta es una de las características de una persona que sabe aprovechar el tiempo que el Creador lo pone a cuenta para que cuando llegue el momento de tomar la decisión, los valores espirituales estén bien claros. Es evidente que la persona que sabe recibir los conceptos de la Torá no fracasará. Es de llamar mucho la atención que cuando nos volcamos de lleno al estudio de la Torá, hasta las personas que nos rodean se ponen preocupadas, enojadas, porque no pueden comprender que la Torá no es una amenaza, sino un gran desafío para vivir en esta sociedad que nos rodea. Una vez más podemos ver que las cosas vanas nos hacen perder tantas bendiciones, tantos privilegios, tantos sueños por realizar. Esaú no entendía que su posición no era la de un inspector cazador. Por eso es que más adelante en esta parashá vemos viendo las malas decisiones que Esaú fue tomando para terminar siendo el último
y no el primero. ¿Qué aprendemos de esta parashá que comienza, bendito sea el Eterno, en Génesis 25, 19 y se extiende hasta Génesis 28, 9? De aquí aprendemos muchas cosas. Número uno, la parashá de esta semana nos enseña la oración constante de Isaac juntamente con Rebeca. Por 20 años estuvieron orando. 20 años orando porque era estéril. Mi alma alaba al santo Dios de Israel. Y quiero decirle que hubo muchas matriarcas que fueron estériles. Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Lea fue estéril al principio, lo que Dios le dio una bendición. Raquel fue estéril. Ana, la mamá del profeta Samuel, fue estéril. Hubieron muchas personas en la Biblia que eran estériles, pero tuvieron que orar para que Dios trajera la bendición. 20 años oró Isaac. Esto nos enseña que tú no puedes dejar de orar. Aunque las circunstancias que tú estés viendo sean adversas a la situación que tus ojos están viendo, tú tienes que saber que tu oración va a producir cambios en la tierra. Amén, amén. Aleluya. Digan conmigo, mi oración produce cambios. Mi constante oración produce frutos. También vemos aquí, como dijimos anteriormente, que Rebeca va a consultar a Hashem por medio de Shem y Eber, y Isaac le crea a Adonai y se queda en Gerar. Había una crisis extraordinaria en el tiempo de Isaac como la hubo en el tiempo de Abraham. La mayoría de las personas se fueron a Egipto porque Egipto era, a pesar de que era un campo, una sociedad llena de idolatría, de paganismo, de esclavitud, había un desarrollo económico más importante porque estaba rodeado por el río Éufrates, y este río, bueno, le daba, ayudaba mucho a la economía. En cambio, vemos en esta parashá que todo el mundo comienza a correr hacia Egipto, y en esa colada de esa multitud que va hacia Egipto, Isaac también se mete como también tratando de ser unos como ellos. Pero ahí Dios le llama la atención, los para y le dice: hey, tú no seas como ellos. Ellos están corriendo hacia Egipto porque no tienen fe, pero si tú te quedas aquí en Gerar, yo te bendeciré. Yo te hago una pregunta. En los momentos más difíciles de tu vida, donde viene la crisis, tanto económica, la crisis a tu hogar, en el matrimonio, en tus hijos, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A dónde tú vas a correr? ¿Usted cree que, como hoy, no, yo voy a ir a correr el trabajo? 2 trabajos necesito. 3 trabajos necesito trabajar. Están 7 días trabajando. Y después decimos que creemos en Dios. Dios le hizo una oferta a Isaac: si te quedas aquí, me crees a mí, yo te bendigo. Si te vas por tu propia cuenta, pues mirarás qué camino tú vas a escoger. Isaac obviamente le cree a Hashem y dice: yo me voy a quedar aquí. ¿A quién tú le crees? ¿A Adonai o al mundo? Si Adonai te dice: ven al Shabbat, ven a mí, yo te voy a bendecir. Pero eso sí, tienes que tener una fe certera de saber lo que estás haciendo. Isaac oró por 20 años. Bendito sea el santo Dios de Israel. Eso es desde el capítulo 25 al capítulo 26, verso 5. En el capítulo 26, a partir del verso 6, se repite un patrón generacional. Abraham había estado en Egipto y había estado en los campos, en la tierra de Abimelech el filisteo. Podemos decirle que la historia se repite con Isaac. Isaac va a tierra también y se entrevista con Abimelech, no el mismo Abimelech que le dio, que habló con Abraham. Este era descendiente, como Abimelech primero, segundo, así como hay, igual que los Herodes, que no era un Herodes, eran varios Herodes, o los Constantinos, no eran uno, eran varios. La casa de Abimelech sale a recibirlos, y obviamente Isaac dice lo mismo que dijo Abraham: esta es mi hermana. Qué tremendo, ¿no? Y la casa de Abimelech, bueno, sucede lo mismo, se repite la historia.
También la cosecha que tiene Isaac en ese tiempo fue perfecta. Produjo al 100 por 1. ¿Quién quiere que sus frutos sean al 100 por 1? También desde Bereshit 26, desde el 13 al 22, no solamente ahora Isaac produce el 100 por 1, sino que dice que Isaac se hace poderoso. Y me llama una atención esto. Cuando Isaac se hace poderoso, se levantan los filisteos y le cogen celo, odio. Le cogen envidia porque ha prosperado. En el desierto Dios sigue prosperando, digan amén. La envidia fue tan grande de los filisteos hacia Isaac que le cierran los pozos de su padre. Ahorita veamos qué representan estos pozos. En la cuarta aliat, es decir, desde el capítulo 26, verso 23 hasta el 30, el Eterno se le revela a Isaac en Beersheba, donde ahora mismo se está produciendo la guerra entre Israel y los palestinos en Beersheba, que está más pegado al sur. También en Beersheba Isaac construye un altar e invoca el nombre de Yahweh. Y también en estos versos del 23 al 30, Abimelech hace un pacto con Isaac. Al ver lo que no puede destruirlo, que la bendición es tan grande, dice, bueno, no queda otra cosa que aliarme. Y las ganancias de Isaac crecieron, los pastores, el ganado, todo creció. Cuando tú le eres fiel a Adonai, cuando tú le crees a Adonai, tus ganancias, tu familia, tus siervos, no solamente tú, tus siervos prosperarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también esta parashá del verso 30 del capítulo 26 al capítulo 27, verso 27, habla de cómo Jacob se apropia de la bendición como primogénito. Y yo quiero hacer un énfasis aquí en esta parte. Por muchos años y décadas han enseñado que Jacob es un usurpador. Que Jacob es un usurpador, que Jacob es esto. Hermanos, están equivocados lamentablemente. Jacob no está usurpando a nadie, porque los profetas dijeron que el mayor le servirá al menor. Y le dieron 2 naciones dentro de ti. Le hablaron bien claro. La primogenitura, cuando fueron a consultar al Eterno, los profetas hablaron que la bendición venía hacia Jacob y no hacia Esaú. Que Esaú hoy es quien, Edom, Roma, su descendiente. Entonces, en ningún momento Jacob se está apropiando de otra bendición. Desde el inicio, la bendición era de Jacob. Lo que pasa es que Jacob y nosotros tenemos muchas cosas en común. Porque nosotros también nacimos en diferentes países, en diferentes culturas, con una bendición dada desde ante la fundación del mundo, y hemos vagado en otra cultura sin entender que la bendición, Dios nos bendijo, Efesios 1:3, con toda bendición en los lugares espirituales. Entonces éramos como un Jacob. Sé que estoy bendecido, sé que soy heredero de la primogenitura, pero alguien está a cargo de ella y no le pertenece a ella. Yo tengo que hacer algo para tomarla. Amén, amén. Entonces Jacob dijo, yo tengo que preparar un plan para revocar. ¿Por qué? Porque Esaú estaba enamorado de las cosas materiales de este mundo. Lo de Esaú es, yo voy a vivir, voy a beber, voy a comer, y se acabó, y todo. Este mundo, ¿cómo beneficiarme del mundo? En contra, Jacob era un hombre de tienda, un hombre que estudiaba Torah, un hombre que no miraba solamente este mundo, sino miraba el mundo por venir. Aleluya. Los católicos te enseñan que Dios está dentro de la iglesia. Mi respeto para los católicos. Pero te enseñan que Dios está dentro de la iglesia, alrededor, a través de ídolos. El pentecostalismo te enseña que Dios está en el cielo. Nosotros, la fuente del judaísmo, te enseñamos que Dios está dentro de ti. Aleluya. Está ahí adentro. Como dice
Éxodo 25:8, y me harán un tabernáculo y viviré, moraré en medio de ellos. Aleluya. En tu corazón, dentro de ti. Dicen los Midrash y los sabios que cuando estamos dentro del vientre de mamá, un ángel, un malak, nos enseña a cada uno la Torah, completica, mientras estamos en el vientre. Y que después, horas antes de salir, hace que se nos olvide todo. Digan conmigo, pero ya está depositado en el Espíritu. Entonces usted lo que tiene que es reencontrarse con su herencia que ya Dios depositó dentro del vientre. Aleluya. Por eso Dios no dice, ven, sino Dios dice, vuelve. ¿Por qué regresa? Diga conmigo, porque yo pertenecí desde ante la fundación del mundo al reino celestial. Santo. Aleluya. Por eso el Eterno dice, vuelve, regresa. ¿Qué es restauración? Restauración no es encontrar a alguien en la calle y traerlo a raíz hebrea. La restauración es restaurar todo lo que desde un inicio fue. Aleluya. Llevarte a tu estado original. Eso es restauración. Cuando predicamos restauración de las raíces hebreas, de tu fe, de la fe nuestra, por eso Yeshua aparece y dice, arrepentíos, Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentido? La palabra teshuvah en hebreo, repetimos, muchas personas conocen. La palabra teshuvah o shuvah es una palabra que no solamente es arrepentirse de ser un stop, de cometer los errores y faltarle, violar las leyes, los mandamientos, sino que más allá arrepentir es como aquel parábola del hijo pródigo, es como que regrese. Amén. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es alguien que una vez perteneció a una casa, se fue abandonando sus raíces, se fue abandonando su identidad, se fue abandonando la herencia, pero que en un momento determinado, cuando Yahweh determine, dice que va a venir en ti un despertar, y el hijo pródigo se despertó, revivió. ¿Ah? ¿Qué es esto? No, voy para la casa de mi padre. Entonces regresó. Aleluya. Cuando Hashem nos está hablando y nos está enviando una noticia, una información de que regresemos, es porque de algún momento, en algún punto, nosotros pertenecimos a un lugar llamado el reino de los cielos. Allí en el huerto del Edén estábamos. Allí estuvimos todos, y lo que estamos pasando es una escuela de aprendizaje y obediencia en la tierra. Santo. Aleluya. Satanás no solamente es el padre de las mentiras, sino el padre de la distracción. Pone películas para distraer tu tiempo, distraer tu mente. Trae guerras para distraer. Él busca muchas cosas para distraer la mente y la misión que tenemos en la tierra. Provoca problemas en tu matrimonio, provoca problemas en el ministerio, provoca huracanes, terremotos, cosas, tantas cosas para que tú te distraigas y no puedas seguir uno avanzando y entendiendo la revelación de esta poderosa misión que tenemos aquí en la tierra. Cuando Esaú pierde la primogenitura, se lamenta, ¿verdad? Que perdió. Yo le hago una pregunta: ¿qué hubiera sucedido la bendición, la primogenitura en las manos de Esaú? Porque cuando el Eterno te da una unción, tú tienes que administrarla y cuidar de ella. Pero Esaú era un cazador. Y un cazador, para cazar, tiene que cambiar sus voces y ponerse un disfraz, ¿verdad? Pero Hashem nos está diciendo: vuelve, pueblo mío. Tenemos que salirnos. Ve, nosotros el pueblo de Israel somos luz. Ahora en diciembre vienen fiestas. Fiestas que no traen nada bueno, sino que lo que traen es pérdida, deudas. En cambio, Israel celebra Hanukkah, la fiesta de la luz. En medio de las naciones que están en las tinieblas, en la oscuridad, en la confusión, Israel está en la luz. Aleluya. Aleluya. En ese mes donde la gente
se endeuda, donde la gente se emborracha, donde hay tantos accidentes y tantas muertes. El mes de diciembre, damas y caballeros, hermanos y hermanas, es el mes donde más los seres humanos, principalmente en los Estados Unidos, se endeudan, donde hay más borrachera, donde hay más violaciones, donde hay más accidentes, donde hay más muertes. ¿Por qué? Porque Yeshua no nació el 24 de diciembre, Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. Y en la fiesta de los tabernáculos, que es el principio de octubre, lo que hay es vida. La atmósfera está más bella. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces, pero Baruch Hashem, que tenemos la festividad de Hanukkah, que habla de la fiesta de las luces, habla de la restauración del templo. Qué lindo poder compartir esto en medio de un mundo donde los padres tienen tanta presión en el mes de diciembre porque dicen, ¿qué regalo le voy a comprar para decirle a mis hijos que Santa Claus le trajo estos juguetes, estas cosas? Y usted fue el que trabajó 48 horas para comprarle un juguete a su hijo. Y usted encima está tan engañado que por lo menos dice, bueno, estoy engañado, creo en Christmas. Pero usted se sigue engañando diciendo que fue Santa Claus entonces. Entonces usted le enseña a su hijo que un personaje que existió en la cultura griega y romana, ¿verdad? En los tiempos aquellos, que no tiene nada que ver, usted le da los créditos a ese personaje que ni aún existe. Y no sabe que el que trabajó duro para comprar regalos fue usted. Entonces, ¿por qué engañarnos nosotros y engañar a nuestra descendencia? Pero sabe, el Dios que predicamos es un Dios de verdad. Amén. Y tú hallarás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Aleluya. ¿Me explico lo que quiero decir? Aquí vemos dos naciones completamente diferentes dentro del vientre de Rebeca. Una nación que seguirá la Torá, seguirá la herencia, seguirá la verdad, todas estas cosas bellas. Y otra nación que buscará la mentira y el engaño. Y engañará a muchas personas. Debido a que Jacob se adueña de esta bendición que obviamente le pertenece a él, tiene que correr a casa de Labán, el hermano de Rebeca, y refugiarse ahí. Y Labán estaba contento porque ya los adivinos, los magos, le habían dicho, aquí va a llegar en estos días un hombre que te va a traer mucha bendición a tu casa. Y Labán lo estaba esperando ya porque ya los brujos le habían dicho eso. Y es verdad que le trajo una gran bendición. Y Labán al final no quería que se fuera. Pero volvemos otra vez a toda esta historia. Vemos cómo Noé se salva un arca, pero su hijo viene en venganza con la cultura aquella de los tiempos de Noé, a traer una violación en casa de su padre, que luego Canaán es maldecido. Vemos a Lot saliendo de Sodoma y Gomorra, huyendo de aquella cultura pagana, de algo extremadamente, lo que se vivía en Sodoma y Gomorra, entre eso el extremismo en la sexualidad del hombres con hombre y mujer con mujer. ¿Y qué pasa con las dos hijas de Lot? Hicieron un incesto, se acostaron con el padre. La cultura esa donde habían vivido había dañado tanto su mente que ellos... Miren lo que terminan ambos siendo. Y aquí vemos también Jacob viviendo con Rebeca. Y cuando Rebeca se va a casa de Labán, ¿qué se llevó? Los ídolos. Está viendo que el trabajo de nosotros, casa de Israel, es un trabajo duro. No creáis. Mira, creer en Yeshua es fácil. Lo difícil es convertirse a Yeshua. Porque tú puedes creer, pero cuando llega el momento de la conversión, es otra cosa. Conversión es desalojarte de aquellas influencias negativas que nos habían enseñado, aquellas culturas que nos lo habían enseñado como bueno. Como dice el profeta Yeshayahu, Isaías 5:20, hay de lo que aquello... A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Nos cambiaron. Entonces ahora viene Yeshua con el mensaje de verdad y hay un conflicto en nuestra mente. Abuelita me enseñó Christmas. Me enseñó la Pascua y los conejos poniendo huevitos. Obviamente conejos no ponen huevos, dicho sea de paso. Y es un animal inmundo también. Nos enseñan tantas tradiciones
Y entonces llega el momento cómo desalojar todas estas cosas, objetos en la casa. ¿Verdad? Por ejemplo, nos enseñan a Cristo en un cuadro. ¿Cuánta gente tiene a Cristo en un cuadro? Yo le hago una pregunta a usted. ¿En los tiempos de Cristo habían fotógrafos? Entonces, ¿de dónde sacaron ese cuadro? Esa pintura, esa foto. Te das cuenta que son cosas de hombres creados. Yo y tú nos tenemos que guiar por la Biblia. Amén. Yo y tú nos tenemos que guiar por la Torá. Bendito sea Adonai. Gloria al Señor. Sí. Ah, no, pero de alguna manera, bendito sea el Eterno, la gente procrean, ¿verdad? Pero eso se llama un patrón de comportamiento de generación, eso que tú estás tocando, porque eso no es una verdad, se enseña, se pasa de generación en generación y llega un momento que se cree como algo verdad. ¿Me explico? La mentira tú la pasas de generación en generación. La primera generación es una mentira, la segunda generación es una mentira, pero en la tercera, cuarta y quinta generación ya es una verdad, porque una mentira tú la repites tantas veces en tu mente y tú la crees como verdad. Usted está aquí conmigo. Pero nosotros tenemos que ir a la Torah. Por ejemplo, ¿cuántas veces dicen que Jacob es un usurpador? Lo hemos escuchado en grupos teológicos, en universidades e institutos bíblicos. Pero si usted se va a la Torah, que es la fuente de toda verdad, está diciendo los profetas que la bendición le pertenece a Jacob. Pero lamentablemente Jacob tiene que hacer algo para recuperar lo que había sido depositado desde el vientre de su madre. Ya cuando salió Esaú, Jacob le tomó el talón. ¿Por qué? Porque había una guerra dentro del vientre y a lo mejor Esaú se adelantó para salir primero, cuando el que tenía que haber salido era Jacob. ¿Cuántos estamos aquí? También vemos en esta parashá que Jacob sale de viaje para Padán Aram y eso entre los versos 5 y 9 del capítulo 28. Y Esaú se va a buscar su tercera mujer a la casa de Ismael, donde están los descendientes de Ismael. Bendito sea el santo Dios de Israel. Gloria a su nombre. Le damos gracias al Eterno. Y yo quiero, bendito sea el Eterno, leer, o si alguien quiere espontáneamente leer el capítulo 25 de Génesis, versos 19, 20 y 21. Amén. No. Génesis capítulo 25, versos 19, 20 y 21. Estos son los descendientes de Iscar, hijo de Abraham. Abraham entró a Iscar, y era Iscar de 40 años cuando tomó por mujer a Ribá, hija de Betuel, aramí, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Iscar a Yahweh por su hija, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Ribá su Isha. Amén. Isha. O Isha quiere decir mujer. Isha es para hombre, para esposo, Isha para mujer. Obviamente, toda la va, gracias. Aquí vemos cómo, reitero, cómo se ve la oración de Isaac. Y oró Isaac a Adonai por 20 años. ¿Para qué? Para que Rebeca pudiera conceder. Amén. Concebir, dar a luz. Y como decía, hubieron muchas mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, que fueron estériles y que estuvieron orando. Por ejemplo, se cree que Abraham y Sara esperaron 70 años para ver la respuesta del cumplimiento de la promesa. Isaac y Rebeca oraron 20 años para ver el cumplimiento de la promesa. Raquel esperó 14 años para ver el cumplimiento de la promesa y Dios cambió la esterilidad en fertilidad. Y también Ana, la mamá del profeta Samuel, esperó 19 años para concebir.
Fueron años, no fueron 5 meses, no fueron 2 años, fueron 14, 19, muchos años, pero orando. Y yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras que orar por una necesidad, por tener un hijo, por cualquier cosa, ¿te vas a arrepentir a los 5 meses, 6 meses, vas a parar un año? Estos hombres y mujeres de santidad oraron 19 años, 14 años, 20 años. Bendito sea el Santo Dios de Israel. Así que nosotros tenemos que seguir orando, bendito sea el Eterno. Aleluya. Hasta esperar a ver el cumplimiento de la promesa. Aleluya. De que la descendencia de Abraham va a multiplicarse. Hay una bendición de multiplicación. Si tú lo crees y lo recibes sobre tu vida. Amén. Aleluya. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que fueron años de oración y perseverancia. Quiero decirte que el camino con el Eterno no es un camino tan fácil como le han contado. Está lleno de problemas, motivos. Mucha gente le da por tirar la toalla y por no continuar. Pero es el camino de la fe, que consiste en confiar en Hashem, en Yahweh, para poder superar todos estos problemas, cambios radicales en momentos de crisis de la vida. Como está escrito en el Salmo 118, verso 8, mejor es confiar en Yahweh que confiar en los hombres. O como dice Romanos 8, versos 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, por causa de ti. Aleluya. Somos muertos todo el tiempo, somos puestos a muerte todo el tiempo, pero somos considerados también, dice, como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero decirle a usted, pueblo del Eterno, pueblo de Israel, el camino de la fe no dice, sin todas estas cosas somos más que vencedores. No dice sin tribulación, sin angustia, sino que dice en todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en el peligro, ahí es donde tú y yo somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Ahí, eso es lo que tenemos que entender. Bendito sea el Santo de Israel. Por los méritos del Mashiach somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó y se entregó. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y yo quiero terminar con esto ya en cuanto a, bendito sea el Eterno, en cuanto a la oración. Tenemos que ayunar, orar, para que se cumplan las profecías, sí. Hay personas que se le da una profecía y se va a acostar. Hay personas que se le dan profecía, hermanos y hermanas que me están escuchando, y se van a dormir. Pero yo le quiero decir a ti una cosa, que en el sistema de Babilonia, donde estaba el profeta Daniel, él no se puso a acostar, él entró a ayunar y entró a orar, como está escrito en Daniel 9, versos 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Eterno, que fue revelada el profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Elohim, al Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cómo tú vas a hacer para traer las profecías del Señor se manifiesten? El gran secreto para tener éxito en el reino de los cielos, amados y hermanas, es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías. Dios le habló al pueblo de Israel, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra de Canaán, pero no colaboraron todo el mundo con esa profecía. Por ejemplo, lloró Isaac al Eterno en favor de su mujer. Así que podemos ver en este texto, encontrar la clave del éxito en la vida de la oración. Aunque el Eterno le había prometido a Abraham, a Isaac, que por medio de ellos vendrían una multiplicación. ¿Cómo es posible? Dios me dijo que va a haber una multiplicación, pero mi esposa es estéril. Yo tengo que acelerar esa profecía. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar, voy a orar. Bendito sea el Eterno. Lo primero que debemos entender son 4 puntos para finalizar la primera parte de esta parashá. 1. Isaac oró basado en las profecías que había sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él particularmente. Génesis 12:2, Génesis 13:15, Génesis 16:10, Génesis 17:19, 21:12, 22:17, Génesis 24:7, por citar algún ejemplo.
Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses de Dios, al igual que el Mesías Yeshua. Según vemos en Mateo 22:2, donde está escrito: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El motivo de la oración es que la voluntad del Eterno, ¿verdad?, se haga en la tierra. Y en segundo lugar, significa que oró con fe, confiando que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Mateo 21:22, por ejemplo, Romanos 4:20. Número 2, Isaac oró fervientemente. Digan conmigo, Isaac oró fervientemente. La palabra que se usa aquí, orar, es vayetar en el hebreo, que viene de la raíz que tiene que ver con abundancia. Así que este texto, según el Rashi, explica que la palabra orar, ¿verdad?, es en esta palabra vayetar es una oración insistente, como dice Hebreos 5:7 y Santiago 5:15. Número 3, Isaac oró sin cesar. La oración de Isaac insistió durante 20 años. Bendito sea el Eterno. Y en Daniel 6:10, en Lucas 21:36, Filipenses 1:4, Colosenses 1:3, podemos ver algunos ejemplos de versos de orar, ¿verdad?, sin cesar. Número 4, Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad, mis hermanos, podemos decir que tanto Isaac como Rebeca oraron, pero la Torá dice que solo la oración de Isaac fue oída. Vamos a explicar por qué. Porque él era el hijo de un justo y ella no, según algunos analistas explican. Y por eso la oración fue más eficaz. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, es destacado el poder divino sobre los necesitados. La intercesión es más poderosa. Bendito sea el Santo de Israel. Es decir, en el momento que nosotros comenzamos a orar por otros, Dios entonces va a restituir. Tenemos el caso de Job. Job, Dios dijo, si tú quieres que yo restituya todas las cosas en tu ministerio, vas a tener que perdonar a tus amigos que vinieron a hablarte de ti en el momento de crisis. Una vez que tú ores por ellos, yo voy a restituir 2 veces más. Amén. Aleluya. Lo que tú has tenido. Qué importante es perdonar. Job tuvo que perdonar a aquellas personas y Dios trajo, bendito sea el Eterno, bendición. El perdón es tan importante en nuestras vidas. Trae sanidad y trae, aleluya, liberación, sanidad, crecimiento, tantas cosas. Bendito sea el Eterno. Bueno, cuando regresemos en la tarde con la segunda parte de la paracha, hablaremos más. Bendito, misterios, secretos, tesoros de la Torá. Bendito sea el Eterno, el Santo de Israel. Las puertas dimensionales de Dios para que nosotros entremos en el nombre de Yeshua y traer, bendito sea el Eterno, toda esa riqueza, herencia celestial sobre nuestras vidas. Le damos gracias al Padre bendito de la tierra, del cielo y la tierra, que creó con su amor y misericordia por este espacio, esta palabra, estas instrucciones. Te adoramos, Señor, y te pido que bendigas a aquellos que ven este video, escuchan esta palabra, y los que están en este santuario. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gloria y alabanza. Amén y amén.